cómo instalar la librería NumPy o cómo instalar una librería en Python. Vamos a hacerlo con el ejemplo de NumPy. Lo primero que vamos a decirte es qué es NumPy. NumPy es una librería para el análisis de datos. Aquí tienes la definición completa, la puedes leer, pero para resumirte es una librería para analizar datos, modelos estadísticos y principalmente uso de datos en Python. No te preocupes por lo demás, va a ser útil sí, pero se resume en eso. Para instalarla necesitamos utilizar un signo de porcentaje, en este caso que estoy en Visual Studio Code con una extensión de Jupyter. En este caso, porque si utilizas Google Console o Google Consola es distinto. Así que en Visual Studio Code, con la extensión que te dije, puedes instalar NumPy con un signo de porcentaje pip, escribo pip, literalmente pip, install NumPy, que es el nombre de la librería NumPy, valga la redundancia. Pero si lo haces con otra librería, por ejemplo con Pandas, es lo mismo, funciona igual. Pero como yo estoy con el ejemplo de NumPy, pongo NumPy. Ahora, ya con eso escrito en el Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es poner que la importamos, así de sencillo. Importamos la librería porque como ya la instalamos, ya la podemos importar y así podemos utilizarla. Como estamos en un notebook, por decirlo así, tenemos que ejecutar cada cuadrito de código. Por ejemplo, aquí lo ejecutamos, esperamos los segundos que tarde y ya está. Dijo que se instaló bien. ¿Cómo sabemos? Porque dice todo web room, bla bla bla. Pura cosa ahí. Si no aparece error, no hay error. Pero si aparece si requiere already ¿sí? NumPy y está bien. Ya con esto podemos seguir. Limpiamos esto y seguimos bajando. Y pasamos a cuando importamos la librería. ¿Cómo? Ponemos import y la librería, el nombre de la librería, en este caso NumPy. Aquí sencillamente también vamos a ejecutar el código para que siga y ya. Ya se ejecutó satisfactoriamente y seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ver qué versión tenemos. ¿Para qué vemos la versión? Buena pregunta. Vemos la versión para ver qué características tenemos disponibles. O sea, con esto podemos saber qué funciones tenemos, podemos mejorar el rendimiento y también podemos tener menos errores. Ya, eso es todo lo que podemos saber con la versión. Es muy útil. Y tenemos la versión de NumPy 2.1.2. ¿Cómo pasamos a ver la versión de NumPy? Con un print sencillo, entre paréntesis, NumPy, que es la librería, punto 2, piso abajo y la versión. Ya con esto podemos mostrar la versión de NumPy. Ahora, con todo esto, tenemos la versión, la importamos y la instalamos. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si todo está bien. ¿Cómo vamos a hacer la pequeña prueba? Con un array, así de sencillo. ¿Y qué es un array? Un array es como por decirlo así, una pequeña variable con diferentes datos. O sea, que la variable almacena varios datos y se pueden manipular de forma más sencilla. ¿Sí me explico? Yo creo que sí. Aquí de todas maneras tienes la teoría y la puedes leer, puedes pausar el video y leerla. Pero sencillamente la utilizamos para manipular más datos. Ya te voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el array anuncio. Tenemos un anuncio aquí, por ejemplo. Y este anuncio después le escribimos como una variable con un signo igual. Luego la función la biblioteca NumPy punto la función array o array. Así de sencillo. Esto es una array de texto. Hay de números también. Y esta de texto evidentemente tiene sus propios entre comillas dobles. Ya con eso escribimos el texto que vamos a escribir. Publicidad, en este caso marcas de tecnología o tech, Cristian Martínez Colina. Esto sencillamente es que Cristian Martínez Colina hace anuncios para las marcas de publicidad. Este texto tiene que estar separado por comas y tiene que estar dentro de unos corchetes. Los corchetes tienen que estar dentro de unos paréntesis. Si ves, aquí lo puedes ver que está. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esto, que sería array, el nombre de la variable, signo igual, NumPy, la biblioteca, array, que es la función de NumPy. Antes de poner esa función tenemos que poner un punto. Después, entre paréntesis, metemos unos corchetes y ahí ya metemos, como decir la lista, pero no es una lista. Metemos aquí, en este caso que es texto, entre paréntesis y el texto. Así de sencillo. ¿Ya? Luego, lo que vamos a hacer es imprimirlo en pantalla el texto. ¿Y cómo lo imprimimos? Con un print sencillo, entre paréntesis y un pequeño texto que me da una guía y la variable o el array, porque no es una variable, te estoy diciendo que es como una variable, pero es un array, es distinto. Le damos a ejecutar
Y aquí está, array de texto, publicidad, marcas, tech, Cristian Martínez Colina. Ya con todo esto podemos ver cómo se instaló NumPy o cómo se instaló una librería. Si tú quieres instalar otra librería, puedes poner o cambiar el nombre y funciona totalmente igual. Y esto es todo por el video. Muchísimas gracias.